Bueno, a continuación les hablaré sobre los síndromes restrictivos. De los síndromes restrictivos vamos a ver que van a ser todas aquellas patologías que lo que van a provocar en sí en el individuo va a ser una disminución en los volúmenes. Esto que va a pasar que va a haber una disminución de las capacidades pulmonares y como consecuencia esto lo que nos va a generar va a ser una disminución en la distensibilidad, así como algún cambio de volumen por unidad de presión y de igual forma vamos a ver que va a haber en sí una afección de la distensibilidad dinámica. Esto se debe porque va a haber un compromiso en la caja torácica. Para ello vamos a ver que la distensibilidad estática va a haber o va a existir por algún compromiso de la parénquima pulmonar. Aquí se va a presentar de las patologías tenemos la atelectasia, la condensación, el síndrome pleural, la cavitación, la fibrosis intersticial, el derrame pleural que involucra lo que se conoce como el hidroneumotórax, el neumotórax, el piotórax y el hemotórax. Bueno, a continuación les hablaré sobre la Bueno, iniciaremos con la fibrosis intersticial. Bueno, la fibrosis intersticial vamos a ver que aquí va a existir un infiltrado inflamatorio intersticial. Aquí vamos a ver que la fibrosis se va a caracterizar principalmente por alguna destrucción del tejido conectivo pulmonar. Esto lo que va a ocasionar en nuestro paciente va a ser una obliteración de los espacios alveolares, que se conoce como un patrón de panal de abejas. Para ello las causas son muchísimas, se conocen más de 150 causas diferentes y vamos a observar que solo el 35% de los casos es como posible identificar alguna causa o algún agente causal, como puede ser la sarcoidiosis, microlitiasis alveolar, por causa de algún polvo, el humo del cigarro, por algún fármaco, por infecciones, por radiaciones, entre otras cosas. De la clasificación que presenta vamos a ver que estas van a ser en sí las que van a acompañar como la inflamación y la fibrosis, que van a ser como predominantes. Y vamos a ver que hay otra que se caracteriza por reacciones granulomatosas, que van a ser en zonas intersticiales principalmente y en zonas vasculares. De la fisiopatología. Bueno, de la fisiopatología vamos a ver que va a afectar principalmente estructuras alveolocapilares, como puede ser el alveolo, el epitelio alveolar, el endotelio capilar, las vías aéreas que van a ser pequeñas, el tejido perivascular, de igual forma el tejido linfático, y vamos a ver que este va a cursar como en sí con una morbilidad y una mortalidad que van a ser considerables e importantes. Aquí lo que va a pasar es que va a haber una acción de las células inflamatorias y mesenquimatosas, como pueden ser los fibroblastos y las células del epitelio alveolar. De igual forma va a haber la participación de mediadores como celulares que van a causar la fibrosis pulmonar, generando así un infiltrado inflamatorio intersticial. De igual forma tenemos la fibrosis, se va a caracterizar principalmente por la destrucción del tejido conectivo pulmonar. Esto lo que va a ocasionar es que exista una obliteración pulmonar y esto de igual forma vamos a ver una obliteración de los espacios alveolares. De igual forma vamos a ver que va a haber una destrucción del tejido con una hiperplasia de los neumocitos tipo 2. De los síntomas que puede presentar nuestro paciente, en la fase inicial vamos a ver que va a ser asintomático. Posteriormente va a presentar alguna disnea en una radiografía normal, alguna disnea al realizar algún esfuerzo progresivo, sin ortopnea. De igual forma va a presentar disnea paroxística, tos seca y va a presentar fiebre ocasional. De los signos vamos a ver crepitaciones finas, disnea al realizar esfuerzo y acropaquia. Del examen físico se los mencionaré en un momento. Iniciando con la inspección vamos a observar un tórax sin modificaciones, acropaquia, cianosis y uso de músculos accesorios y dedos hipocráticos. En lo que es la palpación va a haber una expansión de la caja torácica disminuida, vibraciones vocales disminuidas y pérdida de la pared de la elasticidad. En la percusión vamos a observar matidez, sonido sordo y por último en la auscultación tendremos los movimientos
disminuidos, estertores en función inspiratoria, crepitaciones en función inspiratoria y teleinspiratorios, y pueden observar una radiografía de tórax. Bueno, ahora les hablaré de la atelectasia. Bueno, de la atelectasia vamos a ver que aquí lo que va a hacer en sí va a ser como una reducción volumétrica por la reabsorción del aire alveolar. Bueno, esto lo que va a hacer es que va a ser consecutiva alguna obstrucción o alguna pérdida del factor surfractante. Para ello vamos a ver que aquí la circulación va a ser conservada. Esto aquí vamos a ver que va a implicar en sí un colapso pulmonar, en donde vamos a ver que el aire alveolar va a ser desplazado o va a ser reabsorbido. Para ello vamos a tener como en sí una obstrucción. Bueno, aquí vamos a tener la obstrucción del bronquio, que va a ser principalmente ocasionado por diversas causas, en donde vamos a ver que el aire va a quedar como dentro de los alvéolos y vamos a ver que va a ser como reabsorbido por la sangre circulante, produciendo así este colapso pulmonar. Bueno, para ello vamos a necesitar una radiografía de tórax, en donde se van a ver como los desplazamientos de la cisura. Bueno, para ello las causas vamos a tener principalmente como la obstrucción bronquial, que va a ser principalmente por tapones mucosos, de igual por coágulos, por algún cuerpo extraño, por tumores que van a ser broncogénitos benignos o malignos, o por cicatrices bronquiales. De igual forma puede existir una compresión extrínseca por adenopatías, que van a ser como tumores extrabronquiales, y de igual forma por aneurismas, también por pérdida del factor surfractante, y de igual forma ocasionados por algún como colapso por derrame pleural, por algún neumotórax o por alguna toracoplastía. De la clasificación vamos a tener que tenemos la atelectasia de reabsorción, la pasiva, la de cicatrización o fibrótica, la adhesiva o no obstructiva y la de compresión. Bueno, pero las dos se va a dividir principalmente en atelectasia obstructiva y por compresión. Bueno, por obstrucción vamos a ver que aquí lo que va a pasar es que se va a producir en sí un colapso por un proceso de cicatrización secundario, que va a ser a múltiples causas, como puede ser la tuberculosis, la fibrosis pulmonar idiopática, la bronquiolitis obliterante, alguna displasia broncopulmonar, que vamos a ver que esta lo que va a ocasionar va a ser una cicatriz que va a llevar como a una disminución pulmonar. Bueno, de igual forma tenemos la atelectasia por compresión. Vamos a ver que esta va a ocurrir principalmente por un colapso, que va a ser ocasionado por algún trastorno intratorácico, los cuales vamos a observar que van a como comprimir la parénquima pulmonar hasta producir dicho colapso. Para ello vamos a ver que en este caso de atelectasia lo que va a pasar es que se va a producir en sí una salida del aire, el cual vamos a ver que se va a salir como el aire alveolar hacia las vías aéreas permeables, y así lo que va a hacer es que va a haber una reducción de la capacidad del pulmón para que éste se pueda como expandir. Bueno, las principales causas de este va a ser el neumotórax, algún derrame pleural, algún tumor intratorácico, alguna insuflación lobar congénita, entre otras cosas. Bueno, ahora vamos con la fisiopatología. De la fisiopatología, aquí lo que vamos a observar es que va a haber una obstrucción de las vías aéreas, que van a ser los bronquios o los bronquiolos. Esto va a ser ocasionado principalmente por alguna presión que va a ser en la parte externa del pulmón. Para ello vamos a observar que va a haber primero un colapso alveolar. Posterior al colapso alveolar va a haber una hipoxia alveolar, que esto va como a conllevar a una vasoconstricción pulmonar local. Y por último, esto lo que nos va a generar va a ser una desviación del flujo sanguíneo. Esto lo que va a hacer es como compensatorio para así poder como mantener el equilibrio de ventilación de perfusión. Bueno, de los síntomas que podemos observar está la tos, la disnea, el dolor torácico, alguna expectoración, e incluso el paciente pudiera ser asintomático. De los signos que vamos a observar principalmente vamos a observar un desplazamiento de las cisuras interlobares. De igual forma va a haber una pérdida de la aeración. También tenemos los signos bronquiales vasculares, algún hemiatórax que se va a observar sumamente más pequeño de lo normal. De igual forma va a haber una elevación del diafragma del lado ipsilateral, y de igual forma podemos observar alguna desviación del mediastino del corazón
que van a ser del lado ipsilateral. Iniciando con la inspección, vamos a ver retracción torácica, tiraje, taquipnea, respiración superficial, movilidad torácica disminuida, hueco supraclavicular supraesternal, retracción de los espacios intercostales. En la palpación van a haber vibraciones vocales disminuidas o abolidas, disminución de la expansión, desviación del ápex. En la percusión va a haber una matidez, lo que hay que evaluar son los límites, la forma, la percusión de la columna vertebral, la submatidez. En lesiones pequeñas, interposición del tejido pulmonar sano, y en la auscultación va a haber ausencia del murmullo vesical y de ruidos agregados. De igual forma, en la auscultación de la voz no va a haber broncofonía, no va a haber pectoriloquia y no va a haber pectorilaquia afona. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la condensación. La condensación vamos a ver que es todo aquel proceso que va a desintificar como la parénquima pulmonar. Aquí lo que vamos a observar es que el aire como que va a estar reemplazado por otros elementos que van a ocupar dicho espacio alveolar, como puede ser por algún exudado, ocasionados por neumonía, por tuberculosis o por algún tumor. Bueno, para ello vamos a ver en una radiografía las áreas de condensación, que más adelante se las voy a enseñar junto con la exploración. Para ello las causas va a ser neumonía, va a ser algún infarto en algún pulmón, algún carcinoma, alguna fibrosis que puede ser avanzada, masas, quistes e incluso abscesos. De la clasificación vamos a ver que esta en sí se va a encontrar dentro de los síndromes como parenquimatosos pulmonares. Y de la fisiopatología vamos a observar que lo que va a causar como que va a ser un mecanismo inflamatorio en la parénquima pulmonar. Esto vamos a ver que va a constar de 4 etapas de inflamación. Tenemos la primera, que va a ser por edema, la segunda, que va a ser como en sí una hepatización roja, posteriormente la hepatización gris y por último la etapa de resolución. De los síntomas que va a presentar en sí nuestro paciente, vamos a ver que va a ser alguna disnea, va a presentar dolor torácico, de igual forma vamos a ver que va a presentar tos, expectoraciones, hemoptisis, de igual forma va a presentar fiebre y astenia, y en algunos casos que son un poco raros también puede ser asintomático nuestro paciente. De los signos que va a presentar, vamos a ver que va a ser frecuencia respiratoria sumamente aumentada, de igual forma va a presentar alguna matidez percutoria, y por último de signos estrictores crepitantes. En la inspección vamos a observar una respiración superficial con taquipnea, tiraje, sudoración, cianosis, expansión torácica disminuida, movilidad diafragmática disminuida y retracción torácica, así como polipnea y pérdida de la elasticidad. En la palpación de la condensación va a ser piel caliente, con dolor a la compresión, disminución de la expansión, aumento de vibraciones vocales y disminución de la elasticidad. En la percusión evaluaremos matidez para evaluar sus límites, la forma, la percusión de la columna vertebral. Y de submatidez vamos a observar lo que son las lesiones pequeñas, la interposición del tejido pulmonar sano. Y por último, en la auscultación tendremos que observar ausencia del murmullo vesicular, bronquial o tubario. Vamos a ver también estertores crepitantes periféricos, y de la auscultación de la voz vamos a observar broncofonía, pectoriloquia y pectoriloquia afona. Bueno, proseguiré hablándoles sobre el síndrome pleural. En el síndrome pleural, de igual forma, vamos a ver que va a ser como una acumulación de líquido en la cavidad pleural, apareciendo así en el espacio pleural alguna cantidad de líquido como exudado, transudado, sangre, pus o por kilo. Bueno, las causas que podemos observar puede ser a través de transudado o exudado. En el transudado vamos a ver que se debe a alguna insuficiencia cardíaca, por alguna hipoalbuminemia o ocasionada por alguna cirrosis, mientras que el exudado va a ser ocasionado por alguna neumonía con blastocomicosis, de igual forma por alguna coccidiomicosis, por alguna tuberculosis, por alguna histoplasmosis o por alguna criptocosis, el cual vamos a ver que de igual forma puede ser por algún absceso subdiafragmático, también ocasionado por artritis reumatoide o incluso por alguna como cirugía, algún traumatismo en el tórax, entre otras cosas. De la clasificación, de igual forma se va a clasificar en exudado y transudado.
que los exudados, como ya les había mencionado en el derrame pleural, aquí lo que va a hacer es que se va a localizar de un solo lado y se va a observar de igual forma un incremento en la permeabilidad vascular, el cual vamos a ver que también se va a afectar el mesotelio. Eso lo que va a provocar es una serie de procesos inflamatorios o neoplasias, en donde vamos a observar que hay un desorden obstructivo, por así decirlo, de los fluidos linfáticos, ocasionando así una acumulación de proteínas, mientras que por otro lado el trasudado vamos a ver que este en sí se va a caracterizar principalmente por ser bilateral. Este va a ser como consecuencia de un desequilibrio que ocurre entre la presión hidrostática capilar y otro que va a ser por la disminución de la presión oncótica del plasma. Aquí vamos a observar que va a haber una permeabilidad en donde vamos a observar que va a existir una baja concentración de las proteínas. De la fisiopatología igualmente vamos a ver que esta va a estar como relacionada a una disminución de la absorción del líquido intersticial de la parénquima pulmonar, en el cual vamos a observar que esto se debe por los linfáticos de la pleura parietal. Por lo tanto, nuestro paciente lo que va a presentar clínicamente va a ser en sí una disnea, ortopnea, nicturia, edemas periféricos. Y de igual forma, nuestro paciente lo que va a presentar en sí va a ser de síntomas más enfocado, va a presentar un dolor que aumenta durante la respiración, tos seca que va a ser sumamente persistente, disnea, treponema, dificultad como para respirar, opresión en el pecho, va a presentar dolor torácico, fiebre y escalofríos. Y de los signos que podemos observar en sí va a ser borramiento de los senos costodiafragmáticos, de igual forma el signo del menisco y desplazamiento del corazón, de la tráquea y del mediastino. Y por último, de los signos que puede presentar va a ser aumento de los espacios costales. Vamos a observar en la inspección choque de la punta que va a desplazarla contralateralmente, respiración costal superior, taquipnea, bombamiento del hemitórax afectado y disminución de la movilidad respiratoria. Por otro lado, en la palpación va a haber aumento de las vibraciones vocales en el límite superior, ausencia de vibraciones vocales también y disminución de la expansión de la base afectada. En la percusión en la región anterior va a generarse una hipersonoridad, matidez en el punto más bajo del esternón y más alto en la línea axilar media, desaparición del espacio de Trau en los derrames izquierdos y vamos a ver en la región posterior hipersonoridad, columna en mate, matidez desplazable, triángulo de von Corangi, Y Rocco y por último en la auscultación se observa el murmullo vesical rudo, soplo respiratorio en broncoegofonía, ausencia del murmullo vesical y no se va a auscultar la voz y pueden observar esta radiografía de tórax.